Quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Queremos entregarte este tiempo y te pedimos, Señor, que tu Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros esta mañana. Queremos oír tu voz, Señor, el suave murmullo. Queremos entender tus escrituras y el gozo de tu presencia. Padre, gracias por estar en medio de nosotros, por tomar el control de este lugar. Y te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos. Padre, yo te entrego mi vida, mi corazón. Toma el control de este sitio, Señor. Ato, reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo de desorden y de desconcentración y cualquier cosa que quiera venir a interferir. Te ruego, Señor, que este sea un tiempo especial para ti, que podamos entregarnos a ti. De lo contrario, no tendría sentido estar acá. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el diablo está acá, en cada uno, hablando al oído, interrumpiendo la palabra, estorbando. Pero el Espíritu de Dios está aquí. Y nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿A quién escuchamos? ¿A quién servimos? Imagínense, Jesús se bautiza. Es su acto para iniciar su ministerio. Y cuando sale, después de una conversación con Juan el Bautista, donde Juan dice: no soy yo digno de bautizarte, pero Jesús insiste y es bautizado. Entonces, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo. ¿Qué había antes de eso? Pero viene el Espíritu Santo y desciende sobre Jesús. En su naturaleza humana se reencuentra con su naturaleza divina. Y una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Yo quiero que tomen muy presente este pasaje, porque tiene el contexto de la palabra que Dios nos ha regalado para esta mañana. Para servirle hay que seguirle. Es el título. Para servirle hay que seguirle. ¿Recuerdan a Marta? Estaba muy ocupada. María era pecadora, pero María estaba a los pies de Cristo. Y Marta haciendo muchas cosas. Marta, Marta, María ha escogido la más importante. ¿Cómo podemos nosotros realmente entender el llamado? Miren, tenemos una actividad el sábado. Y ese día va a ser muy especial porque vamos a ir a llevarle un mensaje del cielo a 400 niños. Y ese mensaje lo vamos a acompañar
con unos dulces, con alguna actividad, con unas rifas. Y para eso, entonces, nos animamos y vamos. Pero necesitamos asegurarnos de ser manos de Dios. Necesitamos asegurarnos de ser instrumentos divinos. Porque cada uno de esos niños está sediento de amor, sediento de palabra, sediento de afirmación. Han sido carentes de oportunidades. Pero no significa que no esté la promesa sobre ellos. También tienen toda la bendición. Solo que no la pueden escuchar si no se les dice. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros anhelamos convertirnos en eso, en hijos de Dios. Sin embargo, poder tener la conexión con lo divino necesita de nuestra voluntad. Requiere de nuestra voluntad. Vuelvo a leer: mas a cuantos lo recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para que esto fuera realidad, Jesús fue y se presentó ante alguien que era inferior y le dijo: vengo a ser bautizado. Porque necesitaba que la paloma, que el Espíritu de Dios descendiera y lo ratificara su ministerio. Miren, con ese solo momento se inició una vida espiritual tremenda en Cristo, que sanó enfermos, que levantó paralíticos, que perdonó pecados, que resucitó muertos, que erradicó la lepra, que echó fuera demonios, que multiplicó los panes y que cambió la humanidad. Nosotros necesitamos entender que la guerra espiritual existe, que no es una invención. Y por eso, cuando tú vas a escuchar palabra, tienes que conectarte con el cielo. Tienes que desprenderte de los pensamientos que te trasladan a otro lugar. El enemigo va a querer que te duermas. Aquí va a querer que te duermas. Va a hacer que mires el celular. Va a hacer que te distraigas. Va a hacer que pienses en cosas que no tienen nada que ver. Pero también está el Espíritu de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. Porque en todo tiempo, en todo momento, en cada lugar donde te encuentres, habrá una lucha. Y hoy entendí algo muy especial. Esa lucha es permanente. No vas a alcanzar un nivel de santidad que te obvie de la lucha. Así que cada momento tiene que ser declarado en divinidad para Dios, porque tú lo decides. Bueno, ahora quiero que pensemos en esa condición tan especial. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos.
hijos. Y yo quiero pedirles por favor que hagamos una reflexión. Cuando los que tenemos hijos, cuando hemos levantado a nuestros hijos, para mí, si hay algo que yo recuerdo con mucha alegría, con mucho sentimiento, es acostar a mis hijos en mi pecho y sobarles la espaldita, y se dormían. Y siempre pensé que se dormían escuchando mi corazón. Qué sensación tan linda. Hay algo muy especial cada vez que yo tomaba a mis hijos. A veces cuando estaban pequeñitos colocaba a los dos gemelos y a los dos los consentía. A María Alejandra, a mis hijos siempre los coloqué en mi pecho. Creo que eso generó un vínculo especial. Pero hay algo que yo estoy totalmente seguro, y es que cada vez que tenemos a nuestros hijos en nuestros brazos, pasa algo especial. Porque nuestros hijos se sienten protegidos. Nuestros hijos sienten que nada les va a faltar. Nuestros hijos sienten que todo está en orden, que todo está bajo control. Y hoy pensaba que nuestros hijos, cuando piensan todo eso, sienten todo eso, quizás no lo analizan, no lo piensan, son bebés, pero estoy totalmente seguro que esa protección, esa afirmación, ese apego, esa entrega, la sienten plenamente. No tiene que pensar si su papá es rico. No tiene que pensar si su papá es estudiado. No tiene que pensar en qué estrato vive, qué tan grande, qué tan linda o cómo es su casa. Solo estar ahí en su pecho, en sus brazos, le genera todo eso. Esa protección. El sentido de pertenencia que esto genera. Cuando alguien viene y dice, yo no sé si este juego solamente ha sido en mi casa o usted también lo ha experimentado, pero cuando alguien viene y dice, tu papá es mío, ¿qué creen que pasa? Automáticamente el niño o la niña dice, no, es mío, es mío. Ese sentido de pertenencia. Cuando Jesús fue bautizado, inició su ministerio y vino su padre y lo afirmó. Es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Y Jesús entendía todo lo que iba a pasar. Pero en ese momento yo pienso que Jesús dijo, Él es mi Padre, es mío, mi Padre. Ahora, así como nosotros nos imaginamos abrazando a nuestros hijos,
pensemos qué tan buenos padres somos. Quizás podríamos pensar, yo como padre fracasé. Quizás podríamos pensar que estoy haciendo un nuevo nivel. Dice en el Evangelio de Mateo que si un hijo le pide a su padre que le dé pan, si su hijo le dará una piedra o una serpiente. Y dice la palabra, si aún ustedes siendo malos dan cosas buenas. Imagínese lo que dará nuestro Padre Celestial. Es decir, tenemos que entender que sí somos malos. No seas creído, ni engreído, ni orgulloso, ni pretencioso. No pienses, yo soy bueno. El único bueno es Dios. Pero tenemos una oportunidad para ser transformados, una oportunidad para cambiar. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Y le pido de manera especial al Espíritu Santo que se mueva en este lugar, que tome control de cada uno de nosotros, que nos inunde, que tome control de la administración, de la palabra y de la concentración y la atención de cada uno de ustedes. Necesitamos sentir tu presencia. Mateo capítulo 4. Y voy a pedirles por favor que leamos el versículo 18. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Vengan, síganme. Qué palabra tan importante. Síganme. Seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús. Algo está cayendo aquí. Esta mañana está pasando algo especial. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, ese pasaje bíblico es paralelo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores, habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes.
Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Sígueme. Es un llamado muy sencillo. De esa manera Jesús llamó a sus discípulos. Sígueme. En ese proceso, ¿cómo estás? ¿Aún estás en la barca? ¿Aún estás tejiendo las redes? Porque Jesús ha dicho: sígueme. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Y en el versículo 9 dice: al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Quiero que analicemos esto. Cuando Jesús le dice a Pedro y a los que estaban con Pedro: síganme, ellos eran pescadores, eran personas sin una preparación mayor, pero ellos vieron el milagro, vieron el poder de Jesús cuando les dice que vuelvan a tirar las redes. Pero toda la noche estuvimos tratando de sacar algo y no salió nada, y salieron tantos peces que la barca se hundía. Te seguimos, donde tú digas vamos. Mateo es un recaudador de impuestos. Es una condición muy diferente, cierta preparación, cierto nivel. Enemigo. De hecho, sentarse con un recaudador de impuestos ponía en duda la reputación de un judío. Automáticamente era mancillado el nombre solo si te sentabas a la mesa con un recaudador. Y Jesús lo ve y le dijo al recaudador: sígueme. Y lo particular es que Mateo se levantó y lo siguió. Él no estaba renunciando a una noche de no pesca, a un tiempo de escasez. Mateo estaba bien, estaba recaudando, era más preparado, era contrario a la fe judía, porque como cercano a la fe, no iba a traicionar a su pueblo para servirle al enemigo. Aún así, se levantó y lo siguió. Y en Lucas capítulo 5, en el versículo 27, dice: después de esto Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levit, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Levit se levantó, lo dejó todo y lo siguió.
aparece dos nombres, Levit y Mateo. Mateo significa de Dios. Lo que quiere decir que Levit era su verdadero nombre. Pero con el tiempo pasa a ser Mateo. Ese es el nombre con el que Dios, con que Jesús lo llama. Era un recaudador de impuestos. Era un hombre enemigo de los judíos por lo que hacía, aún a pesar de sus raíces. Sin embargo, termina siendo el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Sígueme. Sígueme. Recuerde que para servirle hay que seguirle. Creo que de alguna manera todos quisiéramos servirle. A muchos nos gustaría servir, porque ¿saben algo? Servir lava los pecados en la mente humana. Entonces, cuando alguien hace algo, piensa, bueno, pero hice cosas buenas. Sin embargo, es trascendental que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Sígueme. ¿Qué significa seguirlo? ¿Hasta dónde implica ese sígueme en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de vivir? Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en las tinieblas. ¿Cuándo no andará en las tinieblas? Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué debo comprender? Que no hay un espacio para estar en las tinieblas si sigo a Jesús. No existe ese espacio. O soy o no soy. ¿Lo sigo o no lo sigo? Sígueme, dice Jesús. Él es la luz. Y si lo sigo, no hay tinieblas en mi vida. En ningún momento, en ningún tiempo. No hay tinieblas en mi pensamiento, no hay tinieblas en mi celular, no hay tinieblas en mi computador, no hay tinieblas en mis secretos, no hay tinieblas en mi intimidad, no hay tinieblas en ninguna parte, porque si sigo a la luz, entonces la luz irá llenando mi vida. Sígueme. Sígueme. Y presten atención a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 26. Y me gustaría invitarlo a que subraye en su Biblia, a que tome muy en cuenta este pasaje. Quien quiera servirme debe seguirme. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.
Quizás hemos aprendido a servir sin seguirlo. Pero entonces ya no le sirves a Jesús. Nunca le has servido a Jesús. Quien quiera servirme debe seguirme. Quien quiera servirme debe seguirme. Padre, yo te ruego que esta palabra quede escrita en nuestro corazón y que no podamos hacer nada sin tenerla presente todo el tiempo. Quien quiera servirme debe seguirme. Qué fácil somos para juzgar, para calificar, para enojarnos, para pensar mal, para maldecir de las personas. Quien quiera servirme debe seguirme en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 38. Y el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y bueno, quizás uno dice, ¿y qué hago? ¿Dónde consigo la cruz? ¿Dónde la venden? Voy a llamar a John para que me haga una cruz grande. Pero realmente, ¿qué significa tomar la cruz? Significa liberar batallas. Significa liberar la batalla contra el pecado. Jesús nunca pecó. Liberar la batalla contra la naturaleza pecaminosa y liberar la batalla contra Satanás. Eso es tomar la cruz, porque Jesús las venció. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes, présteme atención, por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para servir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino complaciendo la voluntad de Dios. Quien quiera servirme debe seguirme. Para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino complaciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente pretende servir a Dios sin renunciar a las pasiones humanas? Y diciéndole a Dios: tú me entiendes, tú sabes que yo lucho, que yo no quiero. Carga la cruz, vence el pecado. Porque si sigues a Jesús, estás cubierto por la luz.
y ya no tienes que caminar en las tinieblas. Y en el Evangelio de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Sígueme, sígueme, dice Jesús. Hay una guerra todo el tiempo. Qué noticia tan fatal. Pero debo recordarles que esta guerra dura toda la vida. ¿Cuál es tu carácter para permanecer siguiendo a Cristo? No lo puedes seguir el domingo, no lo puedes seguir en algunas reuniones, si tienes tiempo para ir a las reuniones. Debemos seguirlo siempre, en todo momento. No hay lugar secreto. Sígueme, 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 porque si lo seguimos, el cielo se abrirá y descenderá la paloma, y la voz del cielo dirá: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Estoy muy complacido. Amén. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4 y 5, dice: aquí la guerra, en Gálatas la guerra era contra nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí en este pasaje bíblico hablamos de nuestra guerra contra Satanás. Y dice: las armaduras con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nuestro campo de batalla, la mente. Y por eso es necesario que cada vez que es atacada la mente con pensamientos que no vienen del cielo, nosotros lo llevemos cautivo. Recuerda, la batalla no es ahora, no es en este momento. Estoy escuchando palabra, no voy a mirar el celular. No. Estoy escuchando palabra, no voy a estar pensando en cosas obscenas. No. La palabra es todo el tiempo. Porque en la medida en que todo el tiempo lleve cautivo todo pensamiento, en esa misma medida yo me voy formando y voy estructurando mi carácter para reprender. Sígueme. Sígueme. Tus hijos van a hacer lo que ven hacer de ti. Quizás no hagan lo que tú predicas, pero van a decir
y van a hacer conforme a lo que te ven hacer, a lo que te ven vivir. Sígueme, dice Jesús. En el libro de Salmos, en el capítulo 37, dice en el versículo 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. No dice cuando le agrada su modo de predicar. No dice cuando le agrada su modo de adorar. Cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Yo quiero invitarte esta mañana a que te atrevas a soltar el pasado. Porque en todos hay un pasado que no viene de Dios. Un pasado en el que no seguíamos a Jesús. Que quizás teniendo una vida religiosa, no seguíamos a Jesús. Atrévete a soltar el pasado. Porque si no lo haces, terminarás ahogando tu futuro. Hoy suelta el pasado y para siempre. Y escuchemos la voz de Jesús cuando dice, sígueme. Hay un conflicto tan grande en el corazón de las personas. Un conflicto tan grande en el pueblo de Dios, en las iglesias. ¿Cuánta gente sirve? ¿Cuánta gente predica? ¿Cuánta gente canta, alaba? Pero Dios hoy dice a su iglesia, sígueme. Y si quieres servirme, sígueme. Porque servirle a Dios y no seguir a Jesús es doble moral. Y no te va a dar ninguna corona en el cielo. Y jamás se va a abrir en esas circunstancias el cielo para que descienda el Espíritu Santo y pose sobre ti y te inunde y te dé la gracia y el respaldo para echar fuera demonios y para sanar enfermos y para hacer todo lo que Dios ha dicho. Y mucho menos habrá una voz del cielo diciendo, eres mi hijo amado. Pero hoy podríamos ser conscientes que ataduras existen del pasado, que cosas aún estorban, que de la tiniebla hay sobre mi vida, que tengo que soltar, porque no queremos ahogar nuestro futuro en Cristo. Sígueme, sígueme, dice Jesús. Toma la cruz y sígueme. Hay una guerra permanente
Así como cuando en las comiquitas colocan que a un lado, al lado derecho, está el Espíritu Santo diciendo lo bueno y al lado izquierdo está el malo diciendo lo malo. Siempre habrá la guerra, siempre estará el Espíritu Santo, pero también estará Satanás, no lo puedes ignorar, tratando de apropiarse de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, tratando de desviar tus pasos del camino. Y nosotros tenemos que ser del camino. Hay conflictos. Hay conflictos. Pero yo te invito a que tengas el carácter para escuchar la voz de Dios, para escuchar a Jesús y tomar la decisión. Porque va a hacer cosas extraordinarias a través de ti. Sígueme. Sígueme. Dice Jesús, sígueme. En el libro de Josué, en el capítulo 24, dice en el versículo 14, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirvan solo al Señor. Sirvan solo al Señor. Nadie puede servir a dos señores. Sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. ¿Qué creen? ¿Que en qué tierra habitamos? Miren lo que pasa afuera en la calle. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque algo está cayendo en este lugar, Señor. Porque tu Espíritu Santo está inundando este lugar con su presencia. Gracias, Señor, porque la fuerza de tu presencia hoy grita a nuestro corazón: sígueme, sígueme. Y Señor, nosotros queremos servirte, pero entendemos que es indispensable para poder servirte. Primero tenemos que seguirte, que debemos tomar la cruz, Señor, vencer el pecado, vencer la naturaleza pecaminosa y vencer al propio Satanás. Pero es en tu poder, Señor, porque si te seguimos estamos bajo tu luz. Padre Santo, yo te ruego que hables a tu iglesia,
que tomes el control, que esta palabra tenga el gozo del mover de tu espíritu y que transforme vidas, Señor. Yo te ruego que esta palabra quebrante corazones, que derribe altivez, que derribe el orgullo, que derribe la arrogancia, que derribe la mentira, que derribe todo aquello que se ha levantado como un muro entre tú y tu iglesia, para que hoy, Señor, podamos oír tu voz, abrir la puerta y pedirte que entres. Padre, gracias por este tiempo. Yo te ruego, Señor, que aún a pesar de la batalla que se ha librado esta mañana, se consolide tu palabra en el corazón de todos los que aquí estamos, de los que están escuchando en línea y de todos los que van a escuchar esta palabra. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te oro, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo y bajo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.